Muy buenos días a todos. En estos martes de cuidado intensivo organizados por el programa de posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, en el día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Roberto Calvo Infante, quien nos va a hablar de arritmias en el posoperatorio en el paciente crítico. El doctor Calvo es médico internista de la Universidad de Cartagena, cardiólogo de la Universidad de Antioquia y está haciendo el fellow en electrofisiología en la Universidad Javeriana. Y como dije, hoy nos va a degustar con la presentación sobre arritmias en el posoperatorio del paciente crítico. Muchas gracias, doctor Calvo, y somos todos oídos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor estar detrás de esta pantalla. Pues mi alma mater, la Universidad de Cartagena, y para mí siempre será un honor y un placer contribuir, aportar a la discusión y a la formación de cualquiera de sus programas, a cualquier nivel de educación, y estoy realmente muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Entonces, bueno. Vamos a hablar hoy un poco de arritmias postoperatorias en la UCI, sin embargo, pues discutiendo con Amílcar sobre cómo deberíamos enfocar la charla y la presentación para aprovechar, digamos que el tiempo de la mejor manera. Vamos a centrarnos hoy en fibrilación auricular postoperatoria, que hay bastante de dónde cortar y bastante de dónde discutir. Básicamente las recomendaciones que tenemos del manejo de esta condición. Las tenemos desde las guías americanas del 2023 y las guías europeas del 2024 de fibrilación auricular. Y vamos a empezar con esto, ¿cierto? Digamos que el definir cómo definimos una FA posoperatoria, la han intentado definir y cada estudio, cada autor la ha definido, digamos que de una manera arbitraria, ¿cierto? Con puntos de corte y definiciones que realmente se apegan a la definición de cada autor. Entonces, han definido como una FA de nueva aparición en el posoperatorio, que sea que necesite tratamiento, que dure más de 30 segundos, otras que duren más de 5 minutos, otras que duren más de 10 minutos, otras que sean después hasta 6 días en el posoperatorio. Si pasa de 7 días ya no es una FA posoperatoria. En fin, hoy no tenemos una definición universal de lo que es fibrilación auricular posoperatoria, pero básicamente la vamos a entender como una fibrilación auricular que inicia en el intra o el posoperatorio donde el paciente venía en un ritmo sinusal o que no fuera un ritmo de fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces, digamos que cuál es una de las importancias de por qué hablar de esto. Digamos que es una arritmia que es muy común en los posoperatorios, tanto en cirugía cardíaca como en cirugía no cardíaca. Va a aumentar la estancia hospitalaria, va a aumentar la asociación con stroke, con infarto miocardio, con mortalidad, hospitalización por falla cardíaca, va a aumentar el riesgo a que a futuro aparezca fibrilación auricular clínica y realmente es una cosa que las personas que trabajan con ustedes, que están en el cuidado intensivo, viendo posoperatorios de cirugía cardiovascular y no cardiovascular, es muy seguramente cosas de su día a día. Entonces, vemos que la incidencia va a depender del tipo de cirugía. Usualmente las que tienen más alta incidencia son los cambios valvulares, principalmente el cambio valvular mitral, que puede llegar hasta el 50% de incidencia. Cuando se combina la cirugía de bypass coronario con cambio valvular, puede llegar hasta un 60% de incidencia. Eh, pero básicamente en cirugía cardíaca es donde más tenemos incidencia de fibrilación auricular postoperatoria, sabiendo también que en cirugía torácica, diferente a la cardíaca, va a haber también una incidencia bastante alta y en cualquier otro tipo de cirugía no cardíaca puede tener también una incidencia hasta del 15%. Realmente de qué va a depender esta, digamos, que incidencia, porque tiene este espectro tan variable. Primero, por las condiciones preoperatorias de cada paciente. Segundo, por el tipo de cirugía que va a tener el paciente. Y tercero, por la heterogeneidad tanto en la monitorización del ritmo cardíaco en el postoperatorio y la definición de fibrilación auricular postoperatoria. Como realmente tampoco nos hemos puesto 100% de acuerdo cómo definirla, pues podemos estar cayendo en errores de omitir, ¿cierto? Algunos casos de fibrilación auricular postoperatoria
más que todo en estos pacientes que no monitorizamos, digamos que un lapso de tiempo tan prolongado como en pacientes que no van a cirugía cardiovascular. Entonces, por eso podemos tener una falla ahí en la incidencia. Sin embargo, con la que tenemos sabemos que es una condición bastante prevalente. Entonces nos cae la pregunta, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Será que yo estoy desenmascarando una FA subclínica y casualmente coincidió con el posoperatorio? ¿O el posoperatorio me indujo una fibrilación auricular de nuevo? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esto es una condición aislada? ¿Esto es una condición diferente? ¿O esta es la misma fibrilación auricular de siempre que ya venía paroxística y pues me apareció ahora porque obviamente estoy teniendo un insulto, estoy teniendo un estado adrenérgico, unos disparadores? La respuesta es que no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber. Eh, pero la realidad es que es un escenario que es completamente distinto al que estamos usualmente acostumbrados a llevar y con el cual tomamos nuestras conductas, que es la fibrilación auricular clínica e incluso la fibrilación auricular subclínica detectada por dispositivos. Entonces, aquí estamos cayendo en un terreno que es muy específico y podemos dividir la fibrilación auricular postoperatoria en dos grandes grupos, en la que está relacionada a cirugía cardiovascular y la que está relacionada a cirugía no cardiovascular. Entonces, aquí voy a hacer, digamos, una división bien grande en la charla, porque la que no está asociada a cirugía cardiovascular debe tratarse como una fibrilación auricular clínica. Si nosotros descubrimos, se evidencia una fibrilación auricular en un posoperatorio de cualquier otra cirugía diferente a una cirugía cardiovascular, este es un paciente que debe tratarse como una FA clínica y se le va a hacer diagnóstico de fibrilación auricular y eso conlleva a estratificación del riesgo embólico y si el riesgo embólico es elevado, se debe considerar la anticoagulación a largo plazo y manejo, digamos que muy similar a una FA clínica, ¿cierto? Entonces, dentro de los factores, tenemos unos tres tipos de factores de riesgo. Factores preoperatorios, que son pacientes más añosos, que ya venían con fibrilación auricular, tenemos un diagnóstico de fibrilación auricular paroxística, que tengan las aurículas dilatadas, que tengan cardiopatía isquémica, reumática, falla cardíaca, hipertensión, obesidad, falla cardíaca independientemente si es de fracción de eyección preservada o reducida, que tengan EPOC, enfermedad renal crónica y que sean hombres, esto va a aumentar la probabilidad de la aparición de la FA posoperatoria. Dentro del riesgo perioperatorio, cirugía cardiovascular principalmente, la duración del pensamiento de más de una hora, más de 100 minutos en bomba. Si el paciente va a puentes en bomba, especialmente mayores de 65 años, los reemplazos o reparos de la válvula mitral y la cirugía combinada es el principal factor de riesgo para la aparición de esta condición. Y en los posoperatorios tenemos las condiciones usualmente del paciente renal agudo perdón, el paciente críticamente enfermo, disculpa. Ventilación mecánica prolongada, exposición a hipoxia, hipovolemia, muy importante la hipervolemia, la dilatación auricular siempre va a ser un factor de riesgo de aparición de arritmias en el posoperatorio, sepsis, trastornos hidroelectrolíticos, la lesión renal aguda es un factor de riesgo bastante asociado a presión de fibrilación auricular posoperatorio, las infecciones, principalmente las neumonías, que también prolongan la ventilación mecánica, pues todas estas complicaciones que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pacientes que se taponan en el posoperatorio y que tengan que ser reexplorados en el posoperatorio también es un factor de riesgo bastante importante para la aparición de fibrilación auricular posoperatoria. ¿Y esto pues por qué pasa? Pues aquí vemos realmente en esta gráfica de este artículo de Nature muy chévere, vemos que tenemos estos tres factores de riesgo o estas tres condiciones preoperatorias, perioperatorias y posoperatorias y al final del día lo que necesitamos para que nuestro paciente entre en fibrilación auricular son unos gatillos, digamos, que disparen estas secundarias actividades encadenadas y que tengamos unos sustratos que puedan generar las reentradas en estos tejidos enfermos y de conducción lenta para generar una fibrilación auricular. Entonces, pues realmente pacientes que son más añosos, que tengan más sustratos, pues, que sean hipertensos, que sean diabéticos, disfunción diastólica, disfunción sistólica, dilatación auricular. Estos pacientes tienen aurículas estructuralmente remodeladas, tanto estructurales como eléctricamente remodeladas, áreas de fibrosis y de conducción lenta, que son sustratos para generar reentradas. El sustrato inducido por la cirugía,
que pues, por la trotomía y por la canulación nos va también a generar estos remodelados estructurales y también estos remodelados de unión gap, de conexinas, disminución de densidad de CX40 y CX43 y disminución de las velocidades de conducción, que todos estos terminan siendo sustratos para generar reentradas. Y también un remodelamiento eléctrico por los factores posoperatorios, que principalmente se acentúan en el día 2 y el día 3 de los posoperatorios, van a disminuir el periodo refractario efectivo, permitiendo que impulsos en esta fase 3 de despolarización puedan generarnos, digamos que, conducción y que sean también sustratos para generar reentradas y también la mayor disponibilidad de calcio en retículo sarcoplásmico que va a generar las despolarizaciones tardías en fase 4. Sabemos que todos estos pacientes vienen expuestos también a soporte inotrópico de glutamina, la acción inotrópica de inotrópica de la noradrenalina. Todo esto nos va a generar, digamos que mayor disponibilidad de calcio intracelular para generar despolarizaciones, postdespolarizaciones tardías que nos van a servir como actividad gatillada y nos van a generar que nuestro paciente entre en fibrilación auricular. Y esto es muy importante, que por esto se divide este escenario en dos, digamos que dos escenarios, tanto en el paciente que va a cirugía cardíaca y el paciente que va a cirugía que no es cirugía cardíaca, que tenemos unos factores o unos aspectos específicos que nos van a generar todo esto, ¿cierto? Cuando en la cirugía no cardíaca no los tenemos, simplemente compartimos los mismos factores de riesgo que nos podrían generar una fibrilación auricular postoperatoria. Entonces, vemos acá el pico de incidencia de fibrilación auricular postoperatoria hasta el tercer, cuarto día, quinto día, del segundo hasta el sexto día es donde vemos su mayor incidencia. Entonces, ¿cómo estratificamos el riesgo de que qué paciente va a tener o no va a tener fibrilación auricular postoperatoria? ¿Con qué paciente tengo que estar bien pendiente? Pues realmente se han intentado validar scores. Para esto, la gran mayoría han sido realmente poco efectivos, han tenido poca relación entre lo predicho y lo encontrado, y uno debería seguirse más que todo con la clínica del paciente, con los factores de riesgo que ya les he comentado, y de eso nos deberíamos apoyar, y el tipo de cirugía que el paciente va a ser sometido. De eso deberíamos activarnos las alarmas para pensar que el paciente va a entrar en FA postoperatorio, posiblemente pueda entrar en FA postoperatoria. Y realmente, pues, este es un artículo que que validó tres scores, el Lateral Fibrillation Risk Index, el POAF y el mismo CHAS-VASc. Entonces, pues realmente los tres tienen un rendimiento similar, teniendo que el POAF tuvo en este estudio, en esta corte de validación, un área bajo la curva de 0,65, seguido por el CHAS-VASc de 0,59, de 0,61 y del AFF Risk Index de 0,59. Realmente son tres, digamos que valores de área sobre la curva que no son, digamos que muy atractivos para usarlos en nuestra práctica diaria. Sin embargo, el POAF podría tener un rendimiento mejor a los demás. Y básicamente lo que hemos dicho, pacientes mayores, pacientes con EPOC, enfermedad renal crónica, con tasas menores a 15 o en diálisis, pues pacientes que se vayan a operar de urgencia, que haya que ponerle balón en el posoperatorio, FEBI deprimida, cirugía valvular, pues realmente es lo que clínicamente nosotros ya conocemos. Entonces, usted puede elegir el que quiera, realmente no hay como una recomendación a favor de ninguno o el otro, pero siempre pues tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro paciente para la aparición de fibrilación auricular postoperatoria. ¿Y realmente a dónde va todo esto? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos o qué queremos? Y hoy por hoy, las recomendaciones de la guía, solo tenemos una recomendación 1A, que es el uso de amiodarona profiláctica perioperatoria para la prevención de la aparición de la fibrilación auricular posoperatoria. O sea, a pesar de que es una recomendación de 1A, estas son las guías europeas, estas son las guías americanas, el desenlace que impacta realmente el uso de amiodarona profiláctica es la aparición de FA postoperatoria. Punto. También hay otras intervenciones que es la pericardiotomía la posterior, ¿cierto?
se recomienda que debe ser utilizada. Y en cuanto a anticoagulación, los pacientes que desarrollan FA posoperatoria, la guía europea recomienda anticoagularlos indefinidamente en relación al riesgo embólico, como si estuviéramos extrapolando de un escenario de FA clínico, ¿cierto? Y los betabloqueadores en fibrilación auricular posoperatoria no relacionada a cirugía cardio están proscritos, ya que se asocian a mayor mortalidad. Ya vamos a ver la evidencia que soporta estas recomendaciones. Y en el caso de las guías americanas, recomiendan tanto la amiodarona como el beta bloqueador. Las guías europeas no hacen una mención al beta bloqueador perioperatorio. Y en los pacientes y recomiendan también la pericardiotomía posterior para reducir la incidencia de FA posoperatoria. Entonces son dos conductas que en nuestros pacientes con riesgo deberíamos poner en práctica: la administración de una profilaxis perioperatoria y la realización de pericardiotomía posterior en pacientes de alto riesgo de presentar FA posoperatoria. Son estas, digamos que las dos intervenciones para prevenir su aparición que tienen sustento en la literatura y que la guía dan recomendaciones. En cuanto, digamos que estas son, digamos que las otras recomendaciones de la guía americana, ¿cierto? Que en los pacientes en posoperatorio de cirugía cardio se recomienda beta bloqueadores o amiodarona o calcio antagonistas no dihidropiridínicos para control de respuesta ventricular. En los pacientes hemodinámicamente estables es indiferente realmente usted qué decisión quiera tomar, si quiere cardiovertir a su paciente o quiere hacer un control de frecuencia. Vamos a ver esto un poquito más en detalle, pero realmente no hay diferencias estadísticamente significativas entre estas dos conductas en pacientes que hemodinámicamente no estén no estén tolerando bien o no tengan una buena evolución y usted crea que es la fibrilación auricular la que me está, digamos que descompensando a mi paciente, que no deja que le pueda titular el soporte vasopresor, por ejemplo, podría estar indicada la cardioversión de urgencia. Pues si la FA postoperatoria aparece más de 48 horas y el paciente no se había anticoagulado todavía, se recomienda hacer un transesofágico para descartar trombos intracavitarios, ¿cierto? Y la recomendación pues, es hacer una cardioversión tanto farmacológica como eléctrica, combinar estas dos estrategias, iniciar una impregnación con antiarrítmicos y luego hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Y en pacientes, pues estos pacientes que hacen FA postoperatoria, recomiendan anticoagular por lo menos hasta 60 días. Vamos a ver de dónde sale este número de 60 días, a menos pues que tengamos complicaciones hemorrágicas que no podamos anticoagular a nuestro paciente, y si a 60 días el paciente persiste en FA, considerar retornarlo al ritmo sinusal. Entonces, pues este es el algoritmo que nos trae la guía americana. Y en cuanto este es el otro escenario, que es el de cirugía no cardio, vemos que prácticamente debe manejarse como una FA clínica sin ninguna otra consideración adicional. Solamente que evitar el beta bloqueador con manejo prequirúrgico. Entonces, vemos que acá la guía europea la asocia o digamos que la encasilla en la FA inducida por un desencadenante, y la guía americana con FA secundaria a enfermedad aguda o cirugía no cardio. Entonces vemos que realmente el tratamiento es el mismo. Entonces, ¿qué pasa con el beta bloqueador perioperatorio? Pues digamos que es la referencia que cita la guía americana. Esto es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y de estudios observacionales, 25.000 pacientes, y realmente el desenlace, lo que les decía, es la aparición de FA posoperatoria. Hay una menor tasa de FA posoperatoria en los pacientes que se usó el beta bloqueador profilácticamente. Sin embargo, pues realmente no hubo una disminución en ACV perioperatorio, estancia hospitalaria, mortalidad hospitalaria, algún otro desenlace diferente a la aparición de la FA postoperatoria. Entonces, estos fueron algunos de los estudios que incluyeron, principalmente con metoprolol, oral y B, diferentes, digamos que dosis, ¿cierto? Y básicamente, estos fueron cuando agruparon los ensayos clínicos aleatorizados y los no aleatorizados. Vemos que este es el forest plot, que los intervalos de confianza están a favor casi todos del uso del beta bloqueador. Este es en cuanto a aparición de fibrilación auricular postoperatoria.
Y vemos que en cuanto a mortalidad, vemos que en los pacientes, en los ensayos clínicos aleatorizados, realmente no hubo diferencia. Y hubo diferencia en estos dos que fueron aleatorizados. Sin embargo, pues no realmente no hubo en ninguno de los ensayos clínicos aleatorizados una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, este es el ensayo clínico del Papa-Ver, que es quizás el más importante, el más robusto, el que da la indicación en el cual la guía europea se apoya para dar la indicación 1A, este y los otros metaanálisis que han salido. Y básicamente aquí lo que hicieron, pacientes que van a cirugía cardiovascular, se les hizo una profilaxis con amiodarona, 10 miligramos por kilo día amiodarona oral. Se les dio 6 días antes y hasta 6 días después de la cirugía, durante 13 días. Y se les daba dosis cada 12 horas. Pacientes de 80 kilos, 400 miligramos cada 12 horas durante todo, digamos que la duración del estudio. Y hubo una reducción sorprendentemente grande de la incidencia de taquirritmias auriculares postoperatorias en comparación pues al placebo. Vemos que aquí está pues el contexto, pues se estratificaron o la lateralización fue estratificada por edad, por tipo de cirugía y por el uso o no de beta bloqueador perioperatorio. Y ellos definieron la FA posoperatoria como una FA que se sostuviera por encima de 5 minutos o que necesitaría un manejo para terminarla, ¿cierto? Hasta el sexto día posoperatorio. Y realmente las conclusiones y los hallazgos fue que pues, el HR de esta intervención, independientemente de la edad, del tipo de cirugía y si usaba beta bloqueador o no, fue siempre significativo y digamos que la reducción absoluta siempre fue bastante importante y el número necesario total bastante bajo en estos pacientes. Y vemos acá, hicieron un Kaplan-Meier con la aparición de taquiarritmias atriales y los días postoperatorios y vemos cómo se separan las curvas casi que desde el segundo día, perdón. En cuanto a efectos adversos, ¿qué efectos adversos tuvimos? Pues realmente fueron muy pocos, principalmente bradicardia, que requirió estimulación temporal en el 5,7% de los pacientes con amibarona y 2% con placebo, para una diferencia significativa, y prolongación del QT solamente en el 1,3%. Realmente vemos que no son, digamos que, complicaciones bastante importantes o graves el uso de la amibarona perioperatoria, ¿cierto? Y en cuanto a complicaciones perioperatorias también, pues fatales o no fatales que las agruparon, no hubo diferencias en ninguno de los dos grupos. Este es otro metaanálisis donde incluyeron el Papa-Ver de aquí del 2005 y pues evaluaron múltiples regímenes de administración de amiodarona profiláctica, regímenes incluso desde 3 días, 4 días, 5 días antes del procedimiento, y vemos que los intervalos de confianza realmente están todos, la gran mayoría, a favor del uso de la amiodarona, y esto es como con el desenlace de aparición de FA posoperatoria. Realmente pues no hubo, digamos que un beneficio diferente al de la fibrilación auricular postoperatoria nos puede ayudar a la disminución en la estancia hospitalaria y no hay diferencias en las tasas de ACV o mortalidad. Y este es el PALAX, que es el estudio que soportó el uso de la pericardiotomía posterior y realmente esto básicamente lo que hace es, sabemos que en los pacientes en posoperatorios de cirugía cardio van a generar derrame pericárdico, así sea leve, este derrame es inflamatorio, es un líquido inflamatorio que puede generar, digamos que irritación también del epicardio y puede generar focos de despolarización que nos van a meter al paciente en FA. Se hace una pericardiotomía de la vena pulmonar inferior izquierda hasta el diafragma y esto va a drenar hacia la pleura izquierda. Y esto, digamos que teóricamente nos ayuda a reducir los efectos, la aparición de fibrilación auricular postoperatoria y realmente sí. Realmente hubo un RR de 0,65 entre los dos grupos, fue un ensayo clínico aleatorizado. El paciente que iba a terapia control no se le hacían la pericardiotomía y realmente hubo una incidencia bastante disminuida en los pacientes que se les hacía la pericardiotomía de un 17% versus un 32%. Digamos que el único evento diferente
que apareció más, que hubo mayor incidencia, fue realmente que hubo más derrame pericárdico. Sin embargo, no hubo taponamiento cardíaco, pues realmente tenía una pericardiotomía. Vemos que en el análisis por subgrupo, vemos que digamos que todos estos intervalos están a favor de la intervención. Y que vemos que aquí las complicaciones asociadas al procedimiento pues fueron realmente similares, muy, muy, muy similares. Como lo que les decía, pues la aparición de derrame pericárdico fue mucho menor en el paciente, en los pacientes que iban a pericardiotomía posterior, y no hubo realmente tampoco diferencias en tiempos de bomba, en tiempos de pinza, en duración del procedimiento. Digamos que yo sin ser cirujano, es una intervención que realmente no cambia mucho el tipo de cirugía que se está haciendo. También un metaanálisis que introdujo, pues, incluyó el PALAX y otros estudios aleatorizados y no aleatorizados, y realmente los intervalos también están a favor de la intervención, con el desenlace de infiltración auricular posoperatoria. Y con otros desenlaces como mortalidad, pues realmente no hubo una diferencia significativa. Y este también es estancia en UCI, realmente tampoco hubo una diferencia significativa. Betabloqueadores en cirugía no cardíaca, pues realmente el uso profiláctico, vemos acá el POIS, que el POIS quiso responder esta pregunta. Metoprolol succinato en pacientes que van a cirugía no cardio, ensayo clínico aleatorizado, bastante grande, pacientes mayores de 45 años, cirugía no cardiotorácica, que tuvieran una frecuencia mayor de 50, una sistólica mayor a 100, succinato de metoprolol 100 miligramos antes de cirugía, y si en el postoperatorio tenían más de 80 latidos por minuto y más de 100 de presión arterial sistólica, se les daba 100 miligramos de metoprolol y luego 200 miligramos por 30 días. Y el desenlace primero fue un compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal a los 30 días. Y realmente vemos que el desenlace primario pues estuvo a favor del grupo de metoprolol. Sin embargo, cuando nos vamos a mortalidad por cualquier causa, vemos que hubo una mayor incidencia de mortalidad en el grupo de metoprolol que del placebo, siendo una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual su uso, las guías no lo recomiendan en cirugía no cardiovascular, incluso le dan una recomendación grado 3 en las guías europeas. Y en cuanto a estrategias de control de ritmo o de frecuencia, tenemos este estudio, fibrilación auricular postoperatoria, luego de cirugía de puentes, cambio valvular o ambas, que tenga una fibrilación auricular aquí de más de una hora recurrente en menos de 7 días desde la cirugía, de la intervención, que estuvieran los pacientes, pues digamos que fue beta bloqueador con una frecuencia objetivo de menos de 100 latidos por minuto, o sea, controlar bien, bien la respuesta ventricular, y control de ritmo con amiodarona o cardioversión eléctrica cuando fuera necesario, un seguimiento a 60 días. Realmente las diferencias entre los dos grupos, pues no hubo prácticamente ningún desenlace significativo con diferencias significativas. Aquí están los eventos adversos que los clasificaron como serios, no serios, y los totales. No hubo ninguna diferencia en los eventos en cuanto a eventos adversos, y realmente esto lo que demostró fue la naturaleza transitoria de la FA posoperatoria asociada a cirugía cardiovascular en la gran mayoría de los pacientes, reconociendo también una tasa de recurrencia a largo plazo. Vemos que a los 60 días el 94% de los pacientes que no se cardiovirtió agudamente a los 2 meses estaba en ritmo sinusal. Entonces, y los pacientes que se cardiovirtieron tempranamente, el 98% estaba en ritmo sinusal. Entonces, realmente este estudio lo que nos demostró fue esta naturaleza transitoria y que estos factores de riesgo asociados a la cirugía son realmente controlados, pues en el postoperatorio se controla la inflamación, se controla el derrame pericárdico, todo esto, y los pacientes normalmente entran a ritmo sinusal la gran mayoría. Entonces, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en el retorno a ritmo sinusal o no en estos pacientes en el momento agudo. Esto es otro metaanálisis que incluyó después este ensayo clínico y otros 7 ensayos clínicos, y vemos acá los forest plot. Esto se los pongo realmente bastante rápido. Aquí está recurrencia a la semana, al mes y a los 3 meses, realmente es lo mismo. Aquí se evaluó mortalidad y realmente es lo mismo entre las dos intervenciones. Y en cuanto a stroke, pues solamente fueron 2 ensayos
que evaluaron este desenlace de los ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, ninguno de los dos, ni cuando se hizo el metaanálisis, hubo una diferencia a favor entre cuanto control de ritmo o frecuencia en este grupo de pacientes. Entonces, pues la guía europea nos regala este algoritmo, pues realmente probablemente lo más importante para evitar la aparición de FA posoperatoria es la prevención prequirúrgica con antiarrítmicos y beta bloqueadores, identificando pues estos pacientes de alto riesgo. Si nuestro paciente pues tenemos la aparición de una FA posoperatoria en un paciente hemodinámicamente inestable, es muy importante que objetivicemos esta inestabilidad, ¿cierto? Porque realmente es muy difícil que una fibrilación auricular que vaya a menos de 160 latidos por minuto vaya a generar una inestabilidad hemodinámica en algún grupo de pacientes. Probablemente pacientes que tengan mayor disfunción ventricular son los que más van digamos que inestabilizarse por respuestas ventriculares rápidas. Sin embargo, pues estamos en la UCI, echamos mano de catéteres de arteria pulmonar, echamos manos de inotrópicos y vasopresores. Entonces, pues realmente, como les digo, pensar que la FA es la que nos está generando inestabilidad hemodinámica puede ser un error. ¿Un error por qué? Porque vamos a someter a nuestro paciente a cardioversión eléctrica y sabemos que cada descarga nos va a liberar troponina, nos podría potencialmente disminuir la función ventricular de nuestro paciente. Entonces, realmente es bien pensar bien si no es que me está pasando otra cosa, que estoy perdiendo volemia, que tengo una disfunción ventricular muy severa, y pues deba echar mano de otras estrategias, ¿cierto? En caso tal de que nuestro paciente está estable hemodinámicamente, anticoagular a nuestros pacientes, estratificando el riesgo embólico, ¿cierto? Y viendo si nuestro paciente está tolerando bien la FA o si no, sintomáticamente hablando, o si tiene un paciente que no logra llegar a menos de 100 latidos por minuto de respuesta ventricular, se debe considerar hacer una estrategia de control del ritmo. Siempre recomiendo hacer una impregnación previa con amiodarona antes de cardiovertir eléctricamente, a menos de que sea una cardioversión de emergencia. ¿Esto por qué? Porque aumenta la tasa de éxito de cardioversión, de éxito de retorno inmediato al ritmo sinusal y disminuye la tasa de recurrencia a fibrilación auricular. Pues también en su práctica clínica, la administración de amiodarona, bolo de 300 miligramos, luego una infusión de 900 a 1,2 gramos en 24 horas, o se puede continuar vía oral la impregnación si el paciente está tolerando vía oral sin ningún problema. Pero saben que las tasas, el tiempo de conversión al ritmo sinusal de la amiodarona es de horas a días. Entonces, si usted está administrando una amiodarona y con el bolo el paciente retornó al ritmo sinusal, muy seguramente esto no fue la amiodarona, fue que el paciente iba a regresar al ritmo sinusal de manera espontánea. Pero pues continuar, digamos que los antiarrítmicos no es pecado en este momento agudo porque nos va a disminuir la aparición la aparición nuevamente de ritmos de fibrilación auricular. Entonces vemos que idealmente llevar a los pacientes a 100, 110 latidos por minuto de respuesta ventricular y luego, pues obviamente, optimizar el balance de fluido, la oxigenación, control del dolor, intentar titular los inotrópicos y vasopresores lo más posible, continuar la profilaxis perioperatoria e individualizar a nuestro paciente, porque aquí viene el problema del asunto, la anticoagulación. ¿Qué vamos a hacer con la anticoagulación de estos pacientes si sabemos que el 94 al 98% de estos pacientes a los 6 meses ya no está a los 60 días, perdón, ya no está en FA? Entonces, digamos, aquí viene el problema y la importancia de revisar, una de las importancias grandes de revisar este tema, que es la anticoagulación, que nos recomienda anticoagular hasta 60 días. Y vemos aquí que en el texto, desde la guía americana, dan una recomendación 2A y vemos cuáles son los artículos que citan. Por lo menos en el texto de la guía americana y también en la guía europea citan este metaanálisis. 8 estudios observacionales, 15.000 pacientes. No hubo diferencia en mortalidad, pero vemos que sí hubo un beneficio en cuanto a eventos trombóticos. Entonces, cuando uno va a revisar estas evidencias, ¿de dónde vienen? Este es el metaanálisis de los 8 estudios observacionales y vemos que es el estudio que comparó estrategias de control de ritmo versus estrategias de control de frecuencia. Entonces, vemos que primero este ensayo clínico la pregunta de investigación no fue a resolver si el paciente debía anticoagularse, no, simplemente
estos pacientes se anticoagularon hasta los 60 días y se les hizo un seguimiento y vieron que sus tasas de ACV o de riesgo embólico fueron bastante menores, pero no es un ensayo clínico evaluando precisamente esta población. Y segundo, llama mucho la atención que cuando vemos este metaanálisis y evaluamos cómo, digamos que el forest plot de mortalidad por cualquier causa y de eventos trombóticos, vemos que realmente el intervalo toca la unidad. O sea, esto fue un ensayo, perdón, un metaanálisis negativo, negativo el cual las guías están citando para dar una recomendación. Entonces, vemos que, pues, realmente, si vemos la minucia de la guía sobre la anticoagulación en este escenario, no hay una evidencia que soporte la anticoagulación en este escenario y lo estamos extrapolando del escenario de FA clínico que conocemos todos nosotros, ¿cierto? Vemos también, este es un metaanálisis de cortes retrospectivas de pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario que se anticoagularon y vemos que fueron 1.700.000 pacientes. La incidencia de FA postoperatoria está del 40%, como bien lo conocemos, y se inició anticoagulación oral en el 16% de los pacientes, una gran mayoría así con warfarina. Y vemos que en cuanto a riesgo embólico, realmente no hubo diferencias significativas. En cuanto a mortalidad tampoco. Y en cuanto a sangrado, pues obviamente va a haber mayor riesgo de sangrar a los pacientes anticoagulados. Entonces, realmente si somos muy minuciosos, no hay una evidencia que soporte hoy por hoy la anticoagulación en este escenario, por lo menos la anticoagulación a largo plazo. Entonces, digamos que ese es el chicharrón. El chicharrón de esto es que si nos aparece una FA postoperatoria, la gran mayoría de pacientes van a tener riesgo embólico y vamos a tener que anticoagularlos de manera indefinida. Llegamos a los 60 días, le hacemos un control, un holter, no tiene ni siquiera un complejo arterial prematuro y el paciente anticoagulado. La pregunta es, ¿quién le quita la anticoagulación? Yo no. Entonces, estamos en un escenario que es bastante complicado en cuanto a la anticoagulación. Muchos dirán, no, los anticoagulantes directos son bastante seguros, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos sometiendo a un riesgo importante de sangrado. Y peor aún, en pacientes que su riesgo embólico realmente no sea tan alto, que es un riesgo embólico que si bien es alto para anticoagular, pero no es tan alto como lo conocemos. Un paciente que de pronto hizo una endocarditis, un paciente que tiene un prolapso mitral, que todavía no ha dilatado mucho las aurículas o no ha hecho FA. Entonces, y se somete a cirugía cardiovascular y desarrolla FA postoperatoria, ahí de pronto donde tenemos más dudas aún. Entonces, pues realmente esto es... bueno, y este es un ensayo clínico que es el PACE que está corriendo y este es otro que es el Aspire AF, que básicamente sí intentan responder estas preguntas aleatorizando dos grupos, pacientes que van con warfarina, pacientes que van con anticoagulantes directos, que todavía no hemos tenido la publicación de estos estudios, pero probablemente respondan a esta pregunta si estos pacientes sí se benefician de anticoagulación oral o no. Y pues les dejo esta inquietud, si realmente la evidencia que tenemos es suficiente para soportar estas conductas y si no inducir o buscar que la FA no aparezca es un desenlace que realmente debemos perseguir. Y a mí me queda esta duda porque sigue pasando lo mismo. De pronto, si tenemos un paciente con un sustrato bastante importante en el posoperatorio de cirugía cardiovascular, me aparece la FA y digo, bueno, me apareció aquí, me la pesqué, la puedo anticoagular y protegí mi paciente para el resto de su vida. O realmente no, o realmente su naturaleza es transitoria, que de verdad, pues a pesar de que el paciente tenga sustratos, no desarrolla la enfermedad y que estoy sometiendo a anticoagular a un paciente muy seguramente de manera indefinida porque vi la arritmia. Entonces, esa realmente es la pregunta en cuestión, si de verdad, pues decimos, no, vamos a evitar a toda costa con antiarrítmicos que aparezca la arritmia antes del postoperatorio y pues si no la vi, no la diagnostico y no la trato. Y esto también está en relación a que los pacientes ambulatorios que no son sometidos a cirugía, que tienen un alto riesgo de fibrilación auricular, nosotros no hacemos búsqueda activa de fibrilación auricular. Así sea que nuestro paciente tenga un CHAS-VA sin tener diagnóstico de FA elevado, hoy por hoy no se hace porque realmente no ha demostrado ser una estrategia que impacte en algún desenlace. Entonces, pues eso era lo que tenía para traerles esta mañana. Espero que haya sido de su agrado y aquí dejo los micrófonos abiertos para
la discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la excelente presentación sobre y enfoque sobre cómo debemos tratar y manejar la fibrilación auricular en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. Eh, sí, dejando cosas claras y como siempre una duda que debemos tener si evitar es mejor que tratar y mirar que aparezca. Y bueno, dejamos los micrófonos abiertos para preguntas e inquietudes de el público presente. Amílcar, yo quería hacerte una pregunta a ti y básicamente es, pues, en donde tú trabajas o los sitios que tú conoces, ¿qué grupos están utilizando o están llevando a cabo estas recomendaciones? Pues que es una recomendación 1A de la guía europea de administrar amiodarona profiláctica o beta-bloqueadores profilácticos, de hacer pericardiotomía posterior. Y te lo digo porque acá, pues, donde yo trabajaba y pues ahora donde estoy haciendo mi residencia, pues realmente es muy poco lo que se hace o lo que se habla sobre esto. Entonces, Realmente yo, pues, en los sitios donde yo trabajo no hay grupos que hagan este tipo de administración de medicamentos profilácticos para la prevención de la aparición de arritmias posoperatorias. Y creo que sería un punto de partida incluso para nosotros esta charla para intentar buscar los pacientes que tengan el riesgo y que ameriten hacer una intervención en términos de profilaxis para disminuir la aparición de arritmias postoperatorias, sobre todo de fibrilación auricular en los pacientes que tengan un riesgo alto de poder presentar este tipo de eventos. Pero realmente no es una cosa que habitualmente veamos que se haga o que se realice. no, porque realmente es muy interesante, pues en algún momento yo lo planteé donde trabajaba, pues hacer una corte con este grupo de pacientes, pues realmente no es difícil. La incidencia de FA postoperatoria es bastante alta pues, y los centros donde se opera cirugía cardiovascular usualmente están operando 1 o 2 pacientes al día. Entonces, no es nada difícil pescar una FA y hacerle un seguimiento a estos pacientes y ver en el largo plazo cómo se comportan, principalmente estos pacientes que se anticoagularon y ver cómo una corte se comporta en relación a un control que puede ser una población que tiene FA, que está anticoagulado y que no estuvo expuesta a una cirugía cardiovascular y ver qué pasa con ese riesgo embólico, si de verdad estamos previniendo eventos embólicos con esta estrategia, pues entendiendo que lo que planteo es un estudio observacional, pero podría tener seguro algún peso que pues para nosotros siempre es un poco más complicado hacer ensayos clínicos y más pues ensayos clínicos dentro de la UCI tiene también, ustedes saben, sus bemoles, pero pues creo que si algún grupo se lo propone puede aportar bastante a la evidencia actual. Ahora sí, pues preguntas del público. Buenos días. Bueno, Buenos días. gracias. Tengo una pregunta, Doc. Muchas gracias por la conferencia. Los pacientes que son sometidos a cambio valvular mitral, sobre todo los mitrales por estenosis, donde las aurículas son muy grandes y el cirujano cardiovascular hace el MACE, ¿cuál es la recomendación para el suposoperatorio de seguir anticoagulado por cuánto tiempo? Bueno, realmente la indicación de la anticoagulación le da el cambio valvular, que son 3 meses, ¿cierto? Si no teníamos fibrilación auricular previamente establecida, pues es bastante raro, pues pacientes con estenosis mitral reumática o de cualquier etiología, con aurículas severamente dilatadas que no tengan fibrilación auricular, no es el escenario más frecuente. Sin embargo, realmente, pues si no hay un diagnóstico de fibrilación auricular, y se hizo un cambio de prótesis. Si es una prótesis mecánica, pues la anticoagulación efectivamente es de por vida. Si se hizo una plastia o se hizo un cambio valvular por una prótesis biológica, realmente la indicación sería por 3 meses, pues no hay una indicación de continuar la anticoagulación de manera indefinida. Hay unos criterios que nosotros en ciertos escenarios utilizamos para anticoagular pacientes que tengan estenosis mitral traumática y dilatación auricular y no tengan FA. Sin embargo, estos criterios realmente carecen de un soporte bastante robusto en la literatura. Pues no habría, digamos, una indicación más allá
de la anticoagulación en caso tal de ser una prótesis biológica. Y no tener diagnóstico de fibrilación auricular, pues queda en una, digamos que en esas zonas grises que no nos agradan, pero sí lo importante de estos pacientes es hacerle un seguimiento bastante estricto, porque muy seguramente en algún momento vamos a detectar la fibrilación auricular. En mi práctica, estos son muchos de los pacientes que les hago un seguimiento, pues si tienen la posibilidad que compré un smartwatch, de pronto no para tomar la decisión con la aparición del FA, sino para digamos que aumentar digamos que la posibilidad de yo detectarla, ¿cierto? Pero la pregunta puntual, si es continuar más, la anticoagulación más allá solamente por el cambio valvular, si no es una prótesis mecánica y no tenemos diagnóstico de FA, pues no habría una recomendación más allá de los 3 meses. Aquí hay una pregunta, las diferentes calculadoras de riesgo, ¿cuál recomienda? Realmente la que mejor, pues en el estudio que les mostré tuvo rendimiento fue el POAF Score, pero pues, tuvo un área bajo la curva de 0,65. No es, digamos que lo más esperado, pero yo sí creo que en estos escenarios donde no hay una evidencia sólida a favor de una intervención como tal, es muy importante las decisiones de grupos, que si ustedes van a hacer un trabajo en grupo, se pongan de acuerdo qué usar. Si van a usar el CHASBA como predictor, usen el CHASBA. Si van a usar solo el juicio clínico, usen el juicio clínico o el tipo de intervención. O si van a usar un score como el POAF, usen un score como el POAF. Creo que aquí lo importante es unificar a la conducta dentro de los grupos de trabajo, más allá de que si una es mejor que otra, pues tendrá, dependiendo de la corte donde se evalúe, va a tener seguramente diferentes diferencias en los rendimientos diagnósticos. Hay, Doctor Martín Carvajal abrió el micrófono. Buen día a todos. Dos preguntas. ¿Con qué y cuándo, en qué momento iniciar la anticoagulación? bueno, la anticoagulación realmente, bueno, la anticoagulación realmente queda más que todo a criterio del cirujano, ¿cierto? Por lo menos digamos que en los sitios donde yo me he desempeñado. Y pues digamos que lo que en este caso, a diferencia de la FA clínica, lo que más nos va a soportar el inicio de la anticoagulación es la hemostasia del paciente. Sabemos que estos son pacientes que tienen sondas a tórax, están drenando, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente va a depender del sangrado del paciente. Sin embargo, si un paciente, pues a las 24 horas, 48 horas ya no está sangrando, el drenaje de las sondas es escaso y no hay ninguna contraindicación, pues podremos iniciarlo incluso desde las 48 horas del posoperatorio sin ningún riesgo, pues en el escenario de FA posoperatoria claramente que estamos hablando, y normalmente el pico de incidencia de estas arritmias aparece en el momento normalmente cuando el sangrado potencialmente deja de ser un problema tan grande como es el postoperatorio en las primeras 24 horas, por ejemplo. Usualmente aparecen desde los 2 o 3 días. Anuloplastia mitral debe articularse. No, esto, pues aquí fue un error, me refería al cambio valvular por prótesis biológica, no es la prótesis biológica como tal, no el reparo con valvuloplastia o anuloplastia. Pero sí, pues realmente en el postoperatorio de cirugía cardio, pues cuando es por cambio valvular, la anticoagulación pues queda a cargo realmente del quirúrgico que lo está tratando. Bueno, lo que dice la literatura es que usualmente estas fibrilaciones auriculares aparecen en las primeras 12 a 48 horas. Y si uno deja al paciente fibrilando por más de 48 horas, casi que después estaría obligado a hacer un transesofágico si de pronto no está pensando en hacer la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica. En un momento dado, pues, si se presenta inestabilidad hemodinámica o no. Eh, en ese lapso de tiempo, como tú lo decías, pues el paciente tiene su tubo de mediastino, tiene su tubo de tórax, todo lo demás. Y uno encuentra referencias de la literatura donde dicen que se arranque la anticoagulación inclusive de 6 horas después de la cirugía. Claramente esto está bastante sujeto también a la seguridad que nos permita el cirujano de su acto operatorio.
pero son situaciones que son de mucha controversia. Iniciar una heparina de bajo peso molecular que de pronto no vamos a poder revertir rápidamente si existe un sangrado posterior al inicio, también se nos convierte en un problema desde el punto de vista manejo después que ya le hemos puesto. Entonces, por eso hago la pregunta, porque todavía hay muchos lunares en ese sentido y todo depende también de un muy buen acto quirúrgico, un muy buen cirujano, eh, un grupo quirúrgico postoperatorio bastante bien consolidado y con unas conductas claras. Sí, no, totalmente de acuerdo, doctor. E inclusive, pues, en teoría, si estamos en una unidad de cuidados intensivos, pues optar por anticoagular incluso con heparina en infusión tampoco sería, digamos, que una idea descabellada siempre y cuando tengamos una muy buena monitorización por nomograma. Por lo que usted dice, pues revertir una heparina de bajo peso molecular, revertir un anticoagulante directo, ni se diga, pues siempre pues, podría llegar a ser un poco más complejo y sí va a depender realmente. Vamos a tener que, digamos que trabajar en conjunto. El cirujano realmente fue el que vio lo que hizo y el que vio cómo sangró y pues él es el que nos podría, digamos, que orientar o nos podríamos apoyar en la conducta de cuándo iniciar la anticoagulación y definitivamente, si es un paciente que lleva más de 48 horas fibrilando, incluso más de 24 horas fibrilando, cuando vemos la minucia también de esta indicación de las 48 horas, encontramos mucha literatura ambigua y que pacientes que incluso se evaluaron con esofágico con inicio de fibrilación auricular entre las 24 y 48 horas, hasta un 20% tenía trombos en las aurículas. Entonces, pues termina siendo decisiones tanto individuales como de grupo, cuándo hacer el esofágico, cuándo iniciar la anticoagulación, con qué iniciar la anticoagulación, por lo que les digo. Y siempre, por eso siempre es bueno discutir todos estos escenarios. El doctor José Correa levantó la mano. Sí, buenos días. Muchas gracias por la charla. No, lo que pasa es que, hablando del tema de la anticoagulación, o sea, es que la evidencia se está construyendo. El tema es que las fibrilaciones auriculares de reciente aparición en el paciente críticamente enfermo, los resultados hasta el momento es que la anticoagulación produce más riesgo que beneficio. Y cada vez estamos anticoagulando menos a estos pacientes, partiendo de la premisa de que son FAs transitorias y que van a resolver en el tiempo. Pero hay una cosa que sí siempre me ha llamado la atención, es que el riesgo cardioembólico de estos pacientes es completamente diferente en los primeros días comparado cuando se hace de manera anual. O sea, usted sabe que por lo menos el chatbot nos sirve para riesgo anual de fibrilación auricular, de cardioembolismo. Pero cuando uno va y mira y revisa los diferentes papers que hay publicados de cardioembolismo en la fase aguda de una fibrilación auricular, que la mayoría están calculados en los primeros 10, 7, no más allá de 14 días, hay papers que demostraron que ponerles heparinas de bajo peso molecular no disminuyó riesgo cardioembólico en estos pacientes y sangraron más los pacientes. Entonces, nosotros cada vez que tenemos una fibrilación auricular en cuidados intensivos de reciente aparición, nosotros anticoagular a esos pacientes tenemos que mirar una cantidad de situaciones o el contexto del paciente para tomar esa decisión, porque no es una decisión fácil donde te están diciendo que los pacientes tienen más riesgo que beneficio en ese contexto. Ahora, en cirugía cardiovascular, yo ahí sí no sé. Yo ahí sí tengo más dudas todavía de anticoagular un paciente con fibrilación auricular en cirugía cardiovascular. No, totalmente de acuerdo. Es que por eso allá es donde yo voy. Anticoagular a un paciente en este escenario termina siendo casi que una decisión a ciegas. Casi que una decisión a ciegas. Y pues las guías recomiendan discutirlo con el paciente. Y realmente discutirlo con el paciente es sentarlo y decirle, bueno, mi hermano, tenemos este problema. Apareció esto. Realmente no sabemos si esto se te va a quitar o no se te va a quitar. Pues podemos ofrecerte esto que potencialmente te pueda proteger, pero seguramente vas a tener un riesgo mayor de sangrado. Entonces, por eso para mí es una situación que cuando uno lee a profundidad se me vuelve bastante difícil e incómoda. Y una opción es la profilaxis con antiarrítmicos para evitar la aparición de estas arritmias, que uno pues estaría diciendo, bueno, si no la veo, no la diagnostico y no me someto, digamos, que a este problema. Pero entonces viene el otro lado. Si es que el antiarrítmico me estaba enmascarando
una situación que definitivamente iba a aparecer en algún momento y que me la dejó de aparecer en un momento de estrés o de cirugía o de enfermedad aguda o de cirugía cardiovascular, pues principalmente en cirugía cardiovascular, que es la intervención, donde se evalúa esta intervención, y uno queda con la duda, bueno, pues, ¿qué tal que este paciente me desarrolle FA en un futuro y yo no le esté protegiendo? Pues la evidencia dice que hasta el 98%, 94, 98 a los 60 días no están en ritmo sinusal. Y la pregunta es, ¿y los que no? Nuestros pacientes son de difícil seguimiento, nuestros pacientes no van a los controles, no les están autorizando la cita, no les están autorizando ni siquiera los holters. Entonces, pues ahí queda uno con muchas dudas. Nosotros no somos el escenario perfecto para, digamos que, extrapolar todas las recomendaciones. Y bajo la premisa de la seguridad de los anticoagulantes directos, algunos pueden soportar esta conducta y pues tampoco serían 100% reprochables. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. ¿Qué opinas de la colchicina Yo para... quería terminar Ah, sí. disculpa Roberto, la intervención, es que me quedé ahí sin, o sea, el tema está en que si uno tiene un paciente con esa fibrilación auricular, quirúrgico o no quirúrgico, el tema es que uno ahí tiene tres estrategias, uno tiene el control de ritmo, el control de la frecuencia y la anticoagulación. Entonces yo creo de manera muy particular, o sea, yo creo que de manera muy particular, cada vez más lo que se soporta en que definitivamente uno tiene que hacer es control del ritmo. O sea, el control de ritmo aquí es supremamente importante, más que control de frecuencia y más que iniciar una anticoagulación. O sea, cuando uno, obviamente, todo lo que estoy diciendo no es la última, no es lo que hay que hacer, pero cuando uno empieza a revisar, uno dice, la evidencia está más soportada para control de ritmo en este escenario agudo de la fibrilación auricular, porque aquí un paciente se beneficia más de que tú lo pases a sinusal que le controles el ritmo ventricular. Bueno, yo ahí sí no sé, en la audiencia, ustedes qué opinan al respecto. Ahí, digamos que la única diferencia, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, pues yo, esto es lo que estoy pues, estudiando, no hay nada mejor en el mundo que el ritmo sinusal. O sea, no existe. Hoy la tendencia es, los pacientes en FA deben estar en ritmo sinusal en el escenario que sea. Con eso yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, de pronto en el escenario de un segundo día posoperatorio, donde el paciente está con infusión de inotrópicos, con infusión de vasoactivos, que está todavía de pronto por alguna complicación está todavía intubado, está sangrando, tiene respuesta inflamatoria sistémica activa. Intentar retornar agudamente ese paciente al ritmo sinusal probablemente no tenga ningún beneficio con respecto a controlar la respuesta ventricular en ese punto del que el paciente está críticamente enfermo. Ahora, ya si pasan los días y el paciente se sostiene en fibrilación auricular, ahí yo sí considero que deberíamos intentar retornar al ritmo sinusal, inclusive intrahospitalariamente, porque ya también en el ISNET 4 demostró que estos pacientes de FA de primera ocasión que cardiovertimos antes del año tienen inclusive menor mortalidad. Entonces, pues digamos que son esos dos pequeños y que normalmente en estas FA posoperatorias de cirugía cardio a la semana, también la gran mayoría están en ritmo sinusal. Entonces, creo que ese paciente que está todavía muy inflamado, podríamos darle el chance de esperar con control de respuesta ventricular y que existe la posibilidad que en los próximos días entre sin usar. Creo que las dos conductas podrían ser consideradas, digamos que no siendo una superior a la otra. El doctor Luis Carlos Julio tiene el micrófono abierto. No sé si va a hacer una pregunta o aporte. Tenía el micrófono silenciado, qué pena. Contesto rápidamente esta pregunta del chat, pues colchicina e incluso sulfato de magnesio se han evaluado en estos escenarios. Realmente hay un par de ensayos clínicos que con buena metodología que no han demostrado eficacia a favor. Hay un par de metaanálisis que sí muestran, digamos que un beneficio, sin embargo, el beneficio es jalado por los estudios observacionales. Entonces, pues sabemos que hacer un metaanálisis de estudios observacionales es juntar todos los sesgos de los diferentes estudios observacionales, en lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Y cuando se hicieron los metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados, pues obviamente tampoco ninguno fue positivo. Entonces, por eso no hay una recomendación puntual de las guías hacia el uso tanto de colchicina como de sulfato de magnesio. Entonces, hijo mío, ¿cómo hiciste? Aló, aló, doctor Luis Carlos.
Bueno, siendo las 7 de la mañana, damos por finalizada la sesión, agradeciendo nuevamente al doctor Roberto Calvo por su excelente presentación y disertación en la sesión de preguntas y respuestas, y nos vemos el próximo martes en una nueva sesión de martes de cuidados intensivos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.